Hola, esta es una videoclases sobre geología, específicamente sobre el suelo y su importancia. En clases anteriores habíamos visto que los suelos pueden degradarse. La degradación implicaba una pérdida de la utilidad o de la función que cumple el suelo en la naturaleza. Esta degradación podía ser física, como por ejemplo la erosión, que es la remoción de una parte del suelo, o el sellado, que implicaba que no pueda haber una comunicación entre el suelo y el exterior, o una compactación que reducía la cantidad de poros. También tenemos una degradación química, que consistía en una invasión de cloruros o de sulfatos en el suelo, una variación de pH que hacía que el suelo se vuelva más ácido o menos ácido, perder nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, o que se vuelva básicamente con más cantidad de hidrógeno, o que se vuelva cada vez más ácido el suelo. Y también tenemos una degradación biológica relacionada con la reducción de materia orgánica, humus, o también la pérdida de microorganismos que se hallan en el suelo. Pero la clase de hoy es básicamente sobre a qué consecuencias puede tener la degradación de los suelos. Pero antes vamos a ver qué es lo que impulsa a la degradación de los suelos. Una de las causas es la expansión de las ciudades. A medida en que los pueblos se fueron transformando en ciudades y las ciudades se fueron ampliando cada vez más, entonces van siendo deforestadas las regiones y van siendo cubiertas de urbanismo todos estos suelos. Otra de las causas es la deforestación. La deforestación por motivos varios, que ya puede ser para cultivos, para ganadería, para minería, para urbanismo, para rutas, etcétera. Otra de las causas es el aumento de la población. A medida que un país va teniendo cada vez más ciudadanos, entonces es mayor la presión para poder ir avanzando sobre el suelo natural. Las malas prácticas agrícolas, que vamos a ver un poquito más adelante, también constituyen una de las cosas que impulsan a que los suelos se degraden. Y por último tenemos también la contaminación. Contaminación por parte de ciudades, por parte de industrias, por parte de contaminación de desechos domésticos, etc. Bien, veamos las consecuencias que tiene que los suelos se degraden. Una de las principales consecuencias es daño general al ecosistema, porque los suelos tienen una importancia enorme en relación a actuar en el ecosistema. Nos brindan alimentos, nos brindan recursos, como por ejemplo para la ganadería, para la medicina, nos brindan también biodiversidad en general que mantiene las cadenas alimentarias, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, filtran el agua que muchas veces tomamos. En general son un conjunto de recursos que se denominan recursos ecosistémicos. Entonces pueden ser agua, alimentos, medicamentos, clima, recreación, entre otros. Es importante que podamos dedicarle una explicación especial sobre qué son los recursos ecosistémicos, y que tiene que ver mucho con provisionarnos de madera, medicamentos, agua dulce, alimentos, fibras, como el caso del algodón. Sirven de apoyo para que puedan existir los ecosistemas. Ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, el ciclo de distintos elementos químicos, sirven para dispersar las semillas, permiten también que pueda filtrarse el agua, que pueda filtrarse el aire, que pueda ocurrir la polinización, el control de plagas,
regular el clima y también la recreación de las personas, el turismo, el hecho de que uno pueda inspirarse espiritualmente con la naturaleza, ya que el suelo está íntimamente relacionado con la naturaleza. Entonces, eso. Otra consecuencia tiene que ver con el clima, porque resulta ser que el suelo también permite que pueda acumularse allí el carbono. Y el carbono es, como vamos a ver enseguida, uno de los principales problemas para que esté ocurriendo un cambio climático. Existe carbono en la atmósfera, existe carbono en los océanos, existe carbono en el petróleo, existe carbono en el suelo, existe carbono en los organismos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando se comenzó a deforestar y cuando se comenzó a extraer el petróleo, el carbono comenzó a aumentar en la atmósfera y eso causó un desequilibrio. ¿A qué lleva que el carbono se acumule en la atmósfera? A que los rayos solares no puedan escaparse y por lo tanto el calor se acumula. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo era antes, cuando el petróleo estaba en las profundidades del suelo. Los rayos solares se reflejaban y escapaban al exterior. Pero una vez que aumentó el carbono en la atmósfera, una parte de los rayos solares volvieron a reflejarse hacia el interior y de esta manera comenzó a aumentar el calor en la Tierra, generando un cambio climático. Entonces el suelo es muy importante, ya que puede controlar de alguna manera la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. Otra consecuencia de la degradación de los suelos es la falta de alimentos, la migración y la pobreza, que es muy importante, y también la falta de agua, ya que los suelos permiten filtrar el agua de lluvia, acumularse como agua subterránea y ser consumida por las personas. Si el suelo está contaminado o si el suelo no tiene capacidad para filtrar, entonces va a haber problemas de consumo de agua por parte de las personas. Otro problema también del suelo, si no se controla, es que puede salinizarse, y al salinizarse, entonces eso puede afectar a toda la zona. Acá vemos cómo se ha construido un tajamar o una laguna artificial. El agua ha hecho presión para tocar las capas de sal y luego la sal comienza a subir hacia la superficie y va volviendo cada vez más salado el suelo, llevando a que los árboles mueran debido al exceso de sal. Muy bien, hemos mencionado también que las malas prácticas agrícolas llevaban a que el suelo se degrade. Una de esas malas prácticas agrícolas es el cultivo en pendientes. Si uno cultiva el suelo en pendientes, con el agua de lluvia, esto se va a producir una erosión. Sin embargo, una buena práctica agrícola es crear terrazas para que el agua de lluvia no pueda arrastrar y erosionar al suelo. No solamente esto es útil para el agua, también lo es para el viento, las buenas prácticas en el que si uno cultiva en un lugar donde hay mucho viento y produjo una a la vez deforestación en los alrededores, el viento va a erosionar o va a depositar polvo sobre los suelos y eso va a destruir o va a degradar el suelo. Sin embargo, si uno coloca una barrera de árboles, entonces el viento se va a desviar y no se va a producir esa erosión o esos depósitos de polvo sobre el suelo, evitando así la degradación. Muy bien, veamos cuáles son otras buenas prácticas agrícolas. Una de ellas es la siembra directa. ¿Qué significa la siembra directa? La siembra directa significa
que no hay que arar demasiado la tierra y tampoco hay que limpiar la tierra de sus rastrojos. ¿Qué son los rastrojos? Los rastrojos son aquellos conjuntos de restos de hojas y tallos que quedan en el terreno tras hacer la cosecha o cortar el cultivo. A menudo se confunde el rastrojo con restos de poco valor, sin embargo el rastrojo es un recurso muy bueno para proteger al suelo del impacto de la lluvia que erosiona y también que produce una corriente de agua erosiva. Las prácticas de retención del rastrojo son recomendadas por los técnicos y las autoridades de conservación de los suelos como un componente importante de un programa de manejo del mismo. Esto puede implicar o no la retención de altas cantidades de rastrojo o solamente las suficientes para la función de proteger al suelo. La presencia del rastrojo en el suelo, en el terreno, es como una trampa de agua que facilita la infiltración y reduce las pérdidas por evaporación al mantener más fría y protegida la superficie del suelo. Entonces, básicamente eso es el rastrojo, restos de tallos y de hojas, que son muy importantes para la siembra directa. Entonces, es una buena práctica dejar estos rastrojos en el suelo. Otra buena práctica es el barbecho. El barbecho significa no abusar de los cultivos. Es decir, tener una época de cultivo y luego un tiempo de descanso, que pueden ser unos varios meses o inclusive pueden ser años, para que vuelvan a crecer hierbas y que de esa manera pueda el suelo tener una recomposición de los nutrientes que había perdido por el exceso de cultivo. Entonces el barbecho básicamente es un tiempo de descanso del suelo. Veamos ahora otra buena práctica agrícola. El cultivo inorgánico sería aquel que tiene un exceso de productos químicos, ya sea fertilizantes, plaguicidas o productos artificiales, como por ejemplo un exceso de semillas transgénicas, etc. Sin embargo, el cultivo orgánico es aquel que, en lugar de usar fertilizantes químicos, utiliza el compost. ¿Y qué es el compost? El compost es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado por la oxidación. Posee un aspecto terroso y es libre de olores y de patógenos. Se emplea como abono de fondo, como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. El término deriva del latín compositus, del cual significa poner todos juntos. Es decir, cuando yo pongo restos de desechos orgánicos, pueden ser restos de manzanas, comida, cebolla, cáscara de banana, hojas, etc. Durante un tiempo, los organismos se van a encargar de producir un abono natural llamado compost. Puede ser ayudado también por las lombrices, que actúan o que tienen una función muy importante en la elaboración de el compost. Y acá pueden ver ustedes ese abono natural luego de varios meses de procesos por parte de lombrices o de microorganismos. Entonces, eso básicamente es el compost, el uso de abono natural. También el barbecho, dejar en descanso, no utilizar plaguicidas, tener buenos conocimientos sobre qué insectos pueden matar a otros insectos, como parte del combate biológico, etc. ¿verdad? Entonces, básicamente estas serían las principales formas de poder tener buenas prácticas agrícolas: controlar la erosión, siembra directa, el barbecho, agricultura orgánica, rotar los cultivos, es decir, no cultivar siempre la misma cosa, se denomina eso monocultivo,
hacer análisis de suelo para saber qué nutrientes le está faltando al suelo y tener un buen sistema de riego, perdón, y también un buen sistema de abono natural o compost. Muy bien, entonces básicamente esa ha sido la explicación sobre la importancia que tiene el suelo en la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima clase. Muchísimas gracias.